A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, gracias por permitirme una vez más llegar a sus hogares en esta entrega de Destino Libertad. La nación rica en petróleo, una de las más prósperas de América Latina, pero hoy sumida en la peor agitación política y económica de todos los tiempos. A medida que los precios del petróleo se derrumbaron, que las fincas, las propiedades fueron estatizadas, que se paralizaron o destruyeron la producción y la industria y que la corrupción se extendió sin control, hoy los venezolanos, frustrados por la escasez de alimentos, con una inflación de 3 dígitos y una tasa de homicidios que se ubica entre los más altos del mundo, vamos a analizar este tema, la crisis en Venezuela, de Chávez a Maduro. Nos acompaña Jorge Benavides, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad de las Américas y la Universidad Andina, para dialogar sobre la situación de nuestros hermanos venezolanos. Jorge, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Gracias, María Cristina. Es un gusto para mí poder dialogar sobre este tema de tanta connotación política para la región como es la crisis venezolana. Claro. Antes de entrar un poco a ahondar en los detalles, en la situación dramática que vivimos en Venezuela, conversábamos antes de iniciar el programa en el caldo de cultivo, ¿verdad? En los antecedentes históricos, en el contexto histórico que dio vida a, para algunos amado, pero para la mayoría, creo, de venezolanos y de latinoamericanos, Hugo Chávez Frías, un autoritario que gestó un modelo del socialismo del siglo XXI que hoy está pagando graves consecuencias en Venezuela. Por favor, comentemos un poco los antecedentes históricos. Claro, el contexto político, como es bien conocido, se dio a través de esas protestas muy fuertes que se dieron en la capital venezolana ya por los años 90, que desembocaron en ese proceso muy conocido como el Caracazo. Ese Caracazo fue como una suerte de sublevación popular respecto a la forma en cómo se venía manejando las situaciones políticas, económicas en la Venezuela de los años 90, que hay que recordar que si bien uno de los países más ricos de la región por la importante reserva petrolera, había un manejo político de las instituciones entre dos partidos que eran hegemónicos, lo que era el COPEI y lo que era la Acción Democrática, de corte demócrata cristiano, social cristiano y de corte socialdemócrata el otro partido, y tenían como fundamento esto que se denominó las leyes de punto fijo, que fue un acuerdo político entre dos grandes fuerzas políticas muy importantes, como señalo, que dieron a la luz la Constitución de 1961. Lamentablemente, si bien ese acuerdo político fue muy bueno, que incluso, por ejemplo, en textos clásicos de la teoría constitucional y la teoría política, como es el de Giovanni Sartori, la ingeniería constitucional comparada, se ponía como ejemplos de estabilidad presidencial en la región allá por los años 90, aparte, bueno, de Costa Rica era el caso venezolano. Pero digo, lamentablemente, a pesar de esa estabilidad que de cara hacia un contexto internacional, internamente no hubo las válvulas de escape para que otros grupos que no pertenezcan a estas dos tendencias políticas puedan ser expresadas dentro del contexto político de ese momento de Venezuela. Y eso es lo que, a decir de algunos, sucumbió finalmente con esa figura que fue Hugo Chávez, y cuando emergió de toda esta protesta política, que intentó dar un golpe de Estado que no prosperó, al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, de tendencia socialdemócrata. Pero no olvidar que luego Carlos Andrés Pérez fue destituido por delitos de corrupción, fue destituido por juicio político. Entonces hay un antecedente que puede dar en cierta medida
que uno entienda por qué el surgimiento de Hugo Chávez. O sea, pero lo después ya es otro desgaste tema. de los partidos políticos, digamos, una frustración, resentimiento de alguna manera de la sociedad, ¿verdad? El hartazgo, ¿verdad? De las malas políticas. Pero hay una franquicia, digamos, y se lo cataloga así porque hay una metodología que fue de hecho implementada en otros países, no con las graves consecuencias de Venezuela, pero lo podríamos, rasgos muy parecidos en nuestro país, en Ecuador, constituyente, podríamos hablar de ley de comunicación, bueno, una metodología, Bolivia, Venezuela, lo de la reelección indefinida que ahora ha sido quitado por nuestro pueblo en elecciones, pero podríamos hablar de esto, de una franquicia del socialismo del siglo XXI. Ciertamente, si en un primer momento era entendible tal vez que ese modelo político que cifraba en dos fuerzas políticas muy importantes, por supuesto, el sistema político venezolano en su conjunto luego degeneró en todo lo que se conoce. Ciertamente hay una corriente ideológica que se denomina el socialismo del siglo XXI, que entre otras cosas propone esta idea de aumentar los poderes de la función ejecutiva para que a través de unos procesos violentos, si cabe el término, o rápidos o muy veloces en cuanto a eficacia, traten de redistribuir la riqueza en términos de implementar programas sociales. Tal vez ese escenario se podía dar anclado a un petróleo fuerte, digamos, el precio y ciertas condiciones políticas que las tuvo de bonanza, de bonanza, que no las tuvo en su momento, hoy no las tiene, por supuesto, Maduro. Pero sí, un uso concentrador del poder. Y más allá de cualquier tendencia ideológica, un uso del poder concentrado en una figura de un presidente fuerte, sin duda, como lo señalas, es perjudicial para cualquier sociedad democrática, con temas como reelección indefinida, con temas como el manejo de la cuestión de la justicia en los países. Ha habido este uso que denominan incluso los críticos a este socialismo del siglo XXI, pero desde una arista constitucional, a este manejo que se ha dado concretamente en Bolivia, en Ecuador en su momento, en Venezuela o en Nicaragua, de cooptar los poderes públicos a través del manejo de la función judicial, así como de reformas de la Constitución para permanecer en el poder. Sí, y podríamos hablar al inicio de un respaldo popular, porque lo hubo a estos proyectos, pero luego se fueron evidenciando las trampas del socialismo del siglo XXI, y en el caso venezolano, la captación de las instituciones, del Consejo Nacional Electoral, de la justicia, etcétera, para poder cometer sus fechorías. Hablamos de un Chávez que gozó de bonanza, populismo, despilfarro, pero llegamos ahora a Maduro, que es quizá la cara más podrida de este modelo. La situación en Venezuela puede realmente ser calificada como una crisis humanitaria, al no haber medicinas, al haber escasez de alimentos, control de precios, e incluso ya hasta venezolanos emigrando de manera masiva, llegando al Ecuador, yendo a Colombia, buscando escapar de un país que fue tan próspero. Sí, es triste, ciertamente es triste. Se ve en la televisión nacional, así como la internacional, de cómo emigra la gente venezolana a los distintos países de la región buscando mejores oportunidades. Este momento es inmanejable el problema político que existe en Venezuela. Como recordaremos bien, hace un año se convocó a esta Asamblea Constituyente como un distractor. Si bien normativamente tenía la potestad del presidente Maduro de convocar a la Asamblea Constituyente, luego como refrendado por el pueblo, ¿verdad? Eso es discutible. Yo creo que ahí sí los que están detrás de los que fueron los creadores primigenios de este modelo, diríamos que el socialismo del siglo XXI sería el modelo ideológico, el modelo político, pero detrás de esto hubo una serie de personas que estuvieron interesados en plasmar esas ideas ideológicas y políticas en textos concretos de constituciones, como fue la Constitución de Ecuador, como fue la Constitución venezolana en su momento. A diferencia de ellos, nuestra Constitución sí prevé que para establecer o instalar una Asamblea Constituyente deben hacer por consulta popular, como tú mejor que yo lo conoces, pero en el caso de los venezolanos no es así. Se habla, obviamente, que la soberanía radica en el pueblo, pero en el momento que se habla de la iniciativa para iniciar un proceso constituyente, no se deja de modo claro y específico, como se ocurre en Ecuador, que deben hacer por consulta popular. Sin embargo, la comunidad internacional, hablamos de instancias como la OEA, no le dieron legitimidad a este proceso constituyente que obedecía a múltiples trampas y esa obsesión por el poder de estos dictadores o aprendices de dictadores que quieren hacerse del poder para siempre. Ahora, yo quiero hablar un poco sobre la comunidad internacional y el rol que ha tenido en relación a la crisis humanitaria y a la crisis política interna que vive Venezuela. La comunidad internacional, a tu parecer, ha actuado de la manera correcta, ha tenido las señales correctas.
Luego hablaremos de la posición de Ecuador, pero en general, la comunidad internacional, ¿cómo ha reaccionado frente a lo que pasa en Venezuela? Sí, bueno, solo complementando la idea, no sería legítimo la convocatoria, aunque normativamente fue prevista por el ordenamiento jurídico hace un año respecto de la Asamblea Constituyente. Luego, respecto a la comunidad internacional, es muy complicado la intromisión en estos tiempos de la comunidad internacional, tomando en cuenta estos temas de los principios que hay de soberanía, de no intervención, pero cuando está de por medio, como ciertamente se señala, una crisis humanitaria muy fuerte, por escasez de alimentos, por escasez de medicinas, es importante la actuación de los organismos internacionales. Pero ¿qué tenemos? Bueno, Venezuela denunció el tratado internacional que constituía la Organización de Estados Americanos, ya no se puede aplicar la Carta Democrática porque ellos denunciaron el tratado y ellos están fuera de esto. Sin embargo, por parte incluso de instancias internacionales como el Parlamento Europeo, la Unión Europea, se han aplicado algunas sanciones con el objetivo de que se vaya, si quiere, matizando la posición política autoritaria, por supuesto, del presidente venezolano. Sin embargo, esto todavía daría cuenta de que se está más bien radicalizando su posición, afianzándose en el poder. Se ha convocado un proceso de elecciones para el 25 de mayo, sí, en donde va a ser el único candidato o otro candidato que no pertenece a esta mesa de la unidad democrática, donde está la pluralidad de los actores políticos venezolanos. Es muy difícil sostener una alternativa viable para poder aminorar esta crisis política que se ha tornado, como ciertamente lo señalas, en una crisis humanitaria incluso. Claro, y cómo manejamos el tema de la migración. También recordemos que por los años 60 hubo una fuerte migración de ecuatorianos a Venezuela, profesionales que fueron a establecerse allí. Siempre, bueno, no se diga por la crisis bancaria, la crisis, el feriado bancario que sufrió este país. Fuimos a los Estados Unidos, a Europa. Hoy, frente a esta crisis, los venezolanos están huyendo del país. ¿Cómo se maneja esto, digamos? Están viniendo también aquí, tratando de buscar trabajo, los vemos en las calles. El Ecuador debe dar una mano también, pero ¿cómo manejar si es una ola grande? Se habla ya de cientos de miles de venezolanos que están viviendo en el Ecuador y también buscando una oportunidad laboral, en medio también de una crisis económica que tenemos aquí. ¿Cómo manejamos este tema? Muy complicado. Bueno, entre otras cosas, tal vez, como decimos, es un país de puertas abiertas para todos los ciudadanos del mundo, con este concepto de la ciudadanía universal. Sí. Sin embargo, no hay cómo negar que se generan ciertas tensiones y problemas sociales. Ahora, yo creo que el punto clave es qué puede hacer la comunidad internacional, como se le señalaba, respecto de cómo manejar esta crisis política. En todo caso, creo que la solución tiene que ser siempre interna. Me llama poderosamente la atención la actitud que han tenido, por ejemplo, con una nación que tiene unas relaciones históricas muy profundas con Venezuela, como es España. La posición que ha asumido, por ejemplo, Maduro, en el sentido de haber expulsado al embajador español de... O sea, son posiciones radicales que no se entiende, que afectan al pueblo venezolano. Bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que habla como un pájaro y pues que elementalmente no tiene criterios de democracia, ni de pluralidad, ni menos respeto al ser humano? Porque ya hablaremos de lo que ha ocurrido allí. Yo quería ahora abordar las salidas. ¿Qué le queda a Venezuela como país? Porque finalmente es el pueblo venezolano el que tiene que encontrar una salida democrática, pero cada vez se ve más lejana. Es como un laberinto. Yo voy a mencionar quizá desde las posiciones más radicales, algunas impresentables, por cierto, hasta las más ideales. Hay algunas personas que dicen, no, únicamente con una intervención militar, algo que me resulta impresentable en estos momentos, por supuesto. Venezuela podrá liberarse de un gobierno que está militarizado, que utiliza su fuerza militar para reprimir al pueblo. Luego también se analizaba el escenario de una sublevación interna de los frentes maduristas o del ejército, y surge el caso emblemático de Óscar Pérez, un joven militar o policía, tengo entendido, que fue prácticamente, sí, se sublevó ciertamente, y fue acribillado, y que lo pudimos ver nosotros por internet, por las redes sociales, la forma cruel del gobierno. Elecciones democráticas, ¿qué esperar de un proceso que está amañado? Entonces, estos son un poco los escenarios. Jorge, ¿cuál es la salida para Venezuela? Esto parece realmente un laberinto. Pensar que Maduro va a desistir, los dictadores mueren en su ley. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Por eso mismo señalaba que llama la atención la posición hostil respecto a los buenos oficios que en su momento estaba llevando a cabo el gobierno español. ¿En qué sentido? De tratar de buscar una salida dentro de la propia institucionalidad, representando los propios principios internos de Venezuela.
¿De qué manera? Tratando de que se hagan procesos políticos lo más amplios y participativos posibles, apuntando, por ejemplo, a que el Consejo Nacional Electoral venezolano dé las mismas condiciones de pluralidad, de igualdad de condiciones para que participen los distintos actores políticos. Como ciertamente señalas, María Cristina, este momento pensar en una intervención militar, aparte de ser un tema terrible que nos suena por los contextos internacionales, Norteamérica no tiene, es mi impresión, interés alguno en intervenir militarmente en los países de la región, porque los contextos incluso políticos de la Guerra Fría y estas cosas han pasado. Yo entiendo que lo que se busca es una salida ordenada por parte del propio pueblo venezolano, pero nos encontramos frente a un problema mayúsculo, como es que una persona que tiene todos los poderes ha señalado incluso que de no ganar un proceso electoral donde sería él el único candidato frente a otro candidato que aparece con remotísimas posibilidades de ganar, él incluso movilizaría a la gente a las calles para que se respete el pronunciamiento popular auténtico. O sea, no puede haber un proceso electoral y democrático porque no hay un consejo electoral que sea independiente, no se respeta la libertad plural de que existan distintos partidos políticos que puedan competir en igualdad de condiciones. Eso nos pone ante una encrucijada muy compleja y muy problemática porque de un lado, como se señala, las salidas internacionales ni política, ni militar, ni geopolíticamente están pensadas para que exista intervención de Norteamérica en los países de la región. Particularmente, esa es mi opinión. Aparte que, claro, me opongo, como ciertamente tú lo señalas, a una salida tan cruel, y además eso nos ha dado cuenta que en los países del lejano oriente, cuando ha habido intervenciones militares, los resultados no han sido de los mejores. Entonces, por eso es que se debería rescatar aquellas iniciativas que vienen de los países de la región o, por ejemplo, de entidades europeas, de que se busque una salida. Quizá mediar, pero mediar. Ahora Maduro se ha encargado de inhabilitar actores políticos, las protestas callejeras fueron reprimidas, ya sabemos, matando a cientos de jóvenes que salieron a dar su vida, derramaron su sangre en el pavimento por la libertad, índices de criminalidad impresionantes. Es un escenario realmente muy, muy complejo y muy doloroso para quienes lo expectamos y no sabemos qué hacer frente a lo que pasa en nuestro hermano país. Claro, lo que podría hacerse, al menos desde la perspectiva de política internacional de los países que estamos, digamos, en la órbita geográfica, es interponer buenos oficios para buscar alternativas en que donde se respete procesos que sean auténticamente democráticos. No es posible hablar de una elección el próximo 25 de mayo, que por cierto incluso es un periodo presidencial de 7 años, hubo modificación de la Constitución para que puedan reelegirse sin límites, y un periodo presidencial de 7 años es terrible. Realmente acaba con toda idea de un principio de alternancia básico para cualquier modelo republicano. Sí, vamos ahora a ver un poco la posición que ha tenido nuestro país frente al conflicto venezolano. En el periodo parlamentario pasado, que pues esto lo cuento de primera fuente porque estuve allí, veíamos claramente tanto desde el Parlamento como desde el gobierno nacional del presidente Correa una subordinación absoluta al proceso venezolano, hablaban del proceso revolucionario, de defensa de los pueblos, cuando sabían que estaban reprimiendo a los venezolanos en las calles, que había presos políticos, que hay presos políticos. Ahora quizá la tónica ha cambiado un poco, pero aún es una posición tibia, o sea, de un respaldo absoluto que lo elevaban a un dictadorzuelo, a la calidad de demócrata, pasamos ahora a un presidente que lamenta las muertes, que dice que busquen una salida pacífica, sin embargo una política exterior que parece a veces de respaldo. Estamos a las vísperas de una cumbre de las Américas, bueno, lo de Perú, terrible también, ha renunciado el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no sé si esto va a desarrollarse ahora mismo, pero se invita, la posición de varios países, incluido Argentina y Perú, era de excluir a Venezuela de participar de esta cumbre porque no quieren legitimar a un dictador. Ecuador, la posición de Ecuador es que participe. Entonces, bueno, ¿cómo entendemos la posición antigua, la más radical de respaldo, y a esta posición un poco tibia frente al conflicto venezolano? Yo creo que es muy complicado, porque por el hecho de las vecindades ideológicas que existieron. Si bien había una posición del anterior régimen que era muy fuerte hacia respaldar plenamente el proceso político venezolano, yo creo que incluso hasta los defensores más fuertes de procesos de izquierda saben que eso, lo que existe en Venezuela, ya no es ningún proceso que obedece a ninguna tendencia ideológica. Eso ya no es ni siquiera un tema de izquierdas o un tema de movimientos sociales.
ya corresponde a un uso abusivo y a un ejercicio del poder que ha sido arbitrario con una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. La nueva posición del Ecuador, bueno, ha sido una posición matizada, morigerada respecto a ese respaldo, sin embargo todavía se ha hecho silencio sobre algunas cosas, pero yo creo que es entendible por la proximidad que existe incluso geográfica y políticamente que ha habido, aunque se esté tomando ciertas cautelas. Ahora, decir que se quede fuera de esta cumbre en el Perú es complicado. O sea, por un lado uno puede decir sí, porque sería legitimar a un gobernante que no democráticamente no ejerce sus poderes, pero por otro lado también es un país de la región en donde hay muchas complejidades que está asumido el pueblo. Entonces, es una cuestión difícil de saldar. Yo entendería que lo que debería hacerse, bueno, sin ser conocedor de política exterior, yo doy mi análisis en clave jurídica constitucional, es interponer buenos oficios a través de organismos de la región para encontrar una salida pacífica al problema político venezolano. Pero ¿esto qué supone? Que el presidente Maduro tenga que deponer actitudes respecto al manejo que tiene de la justicia, respecto a la falta de independencia de la función electoral, respecto a que no se garantiza la libertad de los distintos partidos políticos para que puedan competir en igualdad de condiciones. Y ese sería un paso fundamental. Pero si del lado venezolano están cerrados en esa posición, es muy difícil interponer buenos oficios para que se pueda conversar y encontrar una salida política por parte de los propios venezolanos. Es sumamente complicado. Lo cierto es que sí fue vergonzoso, debo decirlo, en el periodo pasado, que en medio de todas las muertes callejeras que hubo en las protestas estudiantiles, principalmente de los jóvenes venezolanos, hayamos tenido una resolución de respaldo a ese gobierno por parte del gobierno correísta y de la asamblea correísta, por un lado, prácticamente ni siquiera conmoviéndose por las muertes. Ahora recordemos que en la posesión del presidente Lenín Moreno, del 24 de mayo del año pasado, hubo una fuerte corriente de rechazo a la presencia de Nicolás Maduro. Tanto fue así por las redes sociales, en las calles, frente a la embajada venezolana, que él no pudo venir, no pudo poner los pies en territorio ecuatoriano y tuvo que enviar a su vicepresidente. Ya quizá un poco para concluir, obviamente, más allá de nuestras experticias, pero sí me parece un poco que la política exterior ecuatoriana se ha ideologizado terriblemente y no se digan estos temas que son humanitarios y de clara vulneración a derechos humanos, sino también en la política comercial, que no participamos de ciertos espacios que le convendrían al Ecuador por taras ideológicas de un gobernante. ¿Qué hacemos para tener una política exterior, en este caso, respetuosa con los derechos humanos, pragmática para los intereses comerciales del Ecuador, de apertura para abrirnos al mundo? Bueno, constitucionalmente se establece que el presidente de la República es el que dirige la política exterior y el que determina cuáles son los pasos a seguir para ver qué relaciones se privilegia y cuáles no. Pero es correcto esto de ideologizar. No, yo tampoco estoy de acuerdo. No, incluso yo diría que todo esto del fenómeno del socialismo del siglo XXI ni siquiera es un buen representante de lo que podría ser un pensamiento progresista. Lo que existe por parte de Maduro y de todo su régimen político es un uso abusivo de las instituciones. Ahí ya no hay ni siquiera una corriente ideológica de redistribuir riqueza, es un acrecentar el poder en detrimento de los derechos ciudadanos, así como de las otras funciones del Estado. En eso creo que hay que estar bastante claros. Es un populismo de izquierdas que desbordó ahora que no hay recursos económicos, ya no tiene el apoyo popular. Y es tan fuerte esto del apoyo popular que ni siquiera, por ejemplo, en las encuestas que se hacen a los propios venezolanos, la gente no está contenta con el régimen, pero el régimen querrá mantenerse a toda costa. El manejo, por otro lado, de la política exterior de Ecuador, yo creo que en esos temas es preferible asumirlo con unos criterios más bien técnicos y no ideológicos, en eso comparto plenamente, y probablemente no sea lo más adecuado cómo estamos manejando nuestra relación respecto a la grave crisis venezolana. Jorge, quiero agradecerte por tu presencia y por tu análisis de la crisis venezolana. Muchas gracias por la invitación, María Cristina. Gracias, y también quiero agradecerles a ustedes por su sintonía y antes de cerrar este espacio, invitarlos a todos, a quienes nos ven desde sus casas, a participar en este programa. Ustedes pueden enviar sus comentarios o preguntas o proponernos los temas o proponernos invitados. Lo pueden hacer a través de las cuentas de Facebook, de Twitter y todas las que aparecen aquí en la pantalla.
Muchísimas gracias, queridos amigos. Con esto hemos llegado al fin de esta edición de Diálogos de Libertad. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Volveremos la próxima semana para conocer más cómo la libertad ha permitido un desarrollo democrático de nuestro país, de la región. Recordad siempre que la libertad, como el amor, se construye día a día. Soy Cristina Reyes. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,